Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Hoy, junio 9 de 2026. Seguimos en la historia. Hoy, día 3. La voz ignorada, pero cierta. Les saludo a su hermana Rebeca, aquí presente. Y hoy seguimos hablando de las buenas, las malas y las feas. Hoy me toca a mí una buena, una mujer que fue ignorada, quizás no fue reconocida y no se habla mucho de ella en la Biblia, pero la historia de esta mujer que se llamaba Huelda, profetisa, mujer de un hombre que trabajaba debajo del rey. Esto se encuentra en Segunda de Reyes 22, 14 al 20. En la historia, antes de llegar a hablar de Huelda, quiero contarle un pedacito de la historia. El rey envió al sacerdote Ilcas porque Ilcas había encontrado unos rollos en la iglesia, en el templo que estaba siendo construido o arreglado porque estaba en destrucción. Y esta mujer que nadie miraba ni veía, pero que el rey sabía quién era ella. Y el rey envió al sacerdote Ilcas a ella. Y esta mujer, en su humildad y en su mirar, en su manera de hablar, se ve qué clase de mujer era. Esta mujer reveló la voz de Dios al pueblo. Dios le permitió a esta mujer declararle a ellos lo que estaba escrito en el rollo. Y el rey estaba como medio, y estas de mis palabras, porque él la llevó, él mandó que se la llevaran a ella para que ella lo leyese y ella confirmara lo que estaba escrito. Porque si leemos la historia, vemos que cuando el sacerdote le leyó la ley al rey, él se rasgó los vestidos porque vio el pecado que estaba viviendo el pueblo. Pero el rey se humilló. El rey dio la oportunidad a Dios de perdonar, ¿verdad? Pero vemos que el rey se llamaba Osías, el rey de Judá, en esta historia donde me estoy contando. Y como les dije, de Huelda no se habla mucho en la Biblia. No era muy conocida, era bien ignorada, era una persona que, que ella, ¿verdad? En esos tiempos que la forma que vivían era el esposo era el que hablaba para todo el mundo en la casa y las mujeres no tenían palabra. Pero esta mujer, Huelda, era una mujer que estaba metida con Dios.
Era una mujer que buscaba a Dios, porque Dios no le iba a revelar a ella si ella no tenía conexión con Dios. Sabemos que cuando nosotros nos metemos con el Señor, Dios nos revela cosas. Y Huelda fue esa mujer que Dios usó y le reveló al pueblo a través de la voz de ella, la voz cierta, correcta y firme, que el pueblo estaba en pecado y habían apartado su mirada de Dios y andaban en desobediencia. Pero como les dije, el rey Osías, él se arrepintió y él pidió, ¿verdad?, en su corazón perdón a Dios por lo que el pueblo estaba haciendo. Yo me puedo imaginar, y eso soy yo hablando, cómo se sintió el rey que no sabía de esta ley, que no sabía, porque hubieron tiempos que muchos libros se desaparecían por las guerras y se los robaban y los movían de un lado a otro, pero permitió el Señor que este sacerdote encontrara ese rollo para podérselo mostrar al rey, porque había un propósito en la vida de este rey. Y aunque se le dijo al rey, la profetisa le dijo al rey que él no lo vería en su tiempo, que Dios no lo iba a permitir que él viera ese castigo, el castigo iba a venir de todos modos, ¿verdad? Y así como Dios usó a Huelda, se me hace un poquito difícil pronunciar el nombre Huelda, eh, ella trajo una palabra. Ella no necesitó micrófono, ella no necesitó un montón de gente que estuviera alrededor de ella y no, 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 no. Ella le habló directamente al sacerdote Hilcas y le dijo lo que el Señor decía en su palabra, en el escritor, que encontraron el rollo, lo que iba a suceder. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios muy celoso. Y Él quiere que su pueblo sea apartado de las cosas del mundo. Y estas personas habían dejado todo, el Dios vivo, al Dios bueno, para ir atrás de otros dioses pecaminosos. Y que ese castigo vendría a ese pueblo desobediente. Pero así como Dios usó a Huelda, hoy Dios nos revela, ¿verdad?, que la desobediencia trae consecuencias. Y todavía existimos, porque me incluyo, existimos mujeres que Dios usa para advertir al pueblo de sus malos caminos. Pero si Dios te da una palabra a ti, mi hermana, no la detengas, no la aguantes, sea como Huelga, sin ningún temor y ser clara y cierta en lo que Dios te ha dicho, que tú lo declares para alcanzar misericordia a aquellos que se han apartado de mirar a Cristo, están mirando al mundo. La clave de esta historia es que una mujer bien consagrada a Dios, Dios la usa para alcanzar a otros, para que se arrepientan de sus malos caminos y vengan a la luz admirable que es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Huelda, la profetisa, confirmó que la ira de Dios caería sobre Judá por haberle abandonado, pero le aseguró al rey una cosa, que el rey Usías no, no había de ver eso porque él se arrepintió de corazón.
de verdad, y Él no vería esa destrucción. Porque si te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Dios te perdona. Recuérdate, mi hermana, que tú seas una huelga en tu pueblo, en tu iglesia, en tu familia, en tu nación. Que tú seas esta mujer que esté bien metida con el Señor, que te dé palabra para aquellos que necesitan arrepentirse de sus malos caminos. Amén. Si nos arrepentimos, como les dije, Dios nos perdona. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y mañana continuamos con Dalila. Gózate en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.